Buenas noches, estimadas amigas y amigos que nos acompañan todos los domingos en este programa La Gente Quiere Saber. El- Como todos en Venezuela y en el sur y en Maracaibo, hemos tenido dificultades en las últimas semanas con el problema de la electricidad y bueno, ha sido difícil mantener la secuencia del programa en la grabación, ¿no? Pero bueno, aquí estamos con ustedes. Hoy para mí el programa tiene una significación muy especial, ya que nuestro invitado es mi hijo mayor, eh, historiador, profesor universitario, Ángel Rafael Lombardi Boscán. Ángel Rafael es egresado en Luz, la Universidad del Zulia, en Historia. Tiene un doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor invitado en el Instituto de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es director del Centro de Investigación Histórica de la Facultad de Humanidades y Educación de Luz, representante profesoral ante el Consejo Universitario y fundamentalmente un investigador de la historia, lo que le ha permitido desarrollar una importante labor en este campo que se ha traducido en varios libros y el merecer con su tesis doctoral el Premio Nacional de Historia otorgado por la Academia Nacional de Historia en el año 2007. Ángel Rafael en sus publicaciones destaca el libro Banderas del Rey, que, bueno, de alguna manera, sus investigaciones primeras se orientaron hacia el periodo que va entre 1750 1850, es decir, el siglo en donde están enmarcados los procesos emancipadores de Hispanoamérica, evidentemente focalizado en su interés primario, que es la emancipación en Venezuela y en la Nueva Granada, ¿no? Este libro se continúa con otro libro, Estrategia de la Derrota, que también continúa la misma línea de investigación y que, por cierto, en este momento ha sido recogido en una publicación por la Universidad de Zaragoza en España. Una publicación que ya está editada, se puede adquirir por Amazon, pero lamentablemente físicamente todavía no ha llegado a nuestras manos, ¿no? Que por cierto estos libros se pueden adquirir por Amazon. Dentro de la misma línea de investigación tiene la conspiración de Maracaibo, 1799, ya es una investigación puntual sobre estos acontecimientos en nuestra ciudad, y como director del Centro de Investigaciones promovió y promueve una publicación que es La Revista, donde se recogen diversos trabajos, lógicamente en las líneas de investigación que el centro promueve, ¿no? Entonces, como ustedes ven, es una persona que se ha dedicado con vocación y pasión a la investigación histórica y que va produciendo lo que hay que producir, que son libros, conocimientos, dentro de una perspectiva muy particular. Sobre eso y otros temas vamos a hablar con Ángel Rafael Lombardi Boscán, hoy nuestro invitado especial en La Gente Quiere Saber. Bienvenido, Ángel Rafael. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué la vocación por la historia? Bueno, yo creo que es obvio, ¿no? O sea, en el ambiente familiar en el cual yo crecí, mi madre profesora universitaria, mi padre profesor universitario, mi madre una persona, una poetisa dedicada a la literatura, mi padre un historiador. Yo al comienzo tuve mis dudas, o sea, porque había ya entonces, bueno, voy a estudiar abogacía, pero cuando empecé a ver los pensum, me di cuenta que eso no era lo mío, que lo mío eran las humanidades, las ciencias sociales. Y no me arrepiento, o sea, creo que fue una buena decisión haber decidido estudiar historia,
y después darle continuidad. Además, no solamente historia, es la cultura en general, es literatura, es las humanidades, es la antropología, pero básicamente la historia. Y aquí no tenemos propiamente una escuela de historia, lo cual me obligó a profundizar en temas, profundizando en el doctorado, profundizando en otros ámbitos académicos, pero realmente que sí, que hay un trabajo y que la influencia fundamental es de origen familiar. O sea, yo crecí en un ambiente intelectual, de discusiones, de debate, de mucho provecho. Eso fue un estímulo constante. ¿Por qué ese periodo en particular? ¿Cuál fue la motivación principal de dedicarte al siglo XVIII y XIX y como marco temporal de los procesos emancipadores? Me preocupaba que la independencia era un tema cautivo, era un tema sobreestudiado, sobretratado y a su vez deformado. Yo veía que era un tema, un periodo, el periodo fundacional de la historia de Venezuela que negaba los otros periodos. Negaba el periodo aborigen, negaba el periodo colonial, negaba el periodo republicano después de la independencia, incluso negaba la propia contemporaneidad. Pero entonces la independencia, cuando yo la estudiaba, era un estudio básicamente de la historia de los héroes, la historia de las guerras, desde un ámbito político bélico, y se dejaba de lado aspectos que yo consideraba importantes, relevantes para una comprensión más integral, más de conjunto de todo ese proceso. Y había un bando, el bando de los perdedores, el bando realista, que, bueno, tuve la fortuna al estar en España, había los archivos españoles, esos archivos españoles están muy bien organizados, había fuente documental de primera mano, en su mayoría inédita, no tratada por la historiografía venezolana tradicional, y eso me dio la oportunidad de revisar ese proceso histórico y dar a conocer a los protagonistas del bando que perdió la guerra, el bando realista, que la gente cree que son los españoles, no son los españoles, son venezolanos partidarios de la monarquía. Porque en el fondo, en la guerra, lo que hubo fue una guerra civil. O sea, el conflicto venezolano, la independencia, tiene distintas fases. Al comienzo fue una guerra civil, después cuando aparece la legión extranjera, la legión británica, tiene una fase internacional, geopolítico, pero básicamente la tesis de Vallenilla Lán creo que se mantiene en el tiempo. Fue un conflicto intestino, con muchas variables, podemos hablar de un conflicto interprovincial, es decir, Maracaibo ha tenido el gran complejo de culpa histórico de no acompañar a los que ganaron la guerra, que fueron los caraqueños, que fueron los andinos, que fueron los orientales, y eso lo desconoce la historiografía zuliana y lo desconoce la historiografía nacional. Muy bien. Precisamente una de las tesis que Ángel Rafael comparte y que compartimos es la deconstrucción del discurso historiográfico. Es decir, que se nos ha dado una visión historiográfica, historia escrita, bastante distorsionada. Regresamos sobre este tema en el próximo segmento. Estamos conversando con Ángel Rafael Lombardi Boscán, director del Centro de Investigaciones Históricas, historiador reconocido en el año 2007 por la Academia Nacional de la Historia con el Premio Nacional de Historia. Acaba de publicar un libro con la Universidad de Zaragoza en España. Sí. Es profesor invitado en el Instituto de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París, un instituto de gran prestigio académico mundial. Y su línea de investigación ha sido los procesos emancipadores y en este caso un poco privilegiar el punto de vista de los archivos españoles o de los perdedores. Ha establecido, coincidiendo con Vallenilla Lán, de que nuestra guerra de independencia fue una guerra civil realmente. Normalmente en inglés o en francés hay una gran diferencia, o sea, la palabra son diferentes para hablar de historia e historiografía. Normalmente la gente lee algo de historia y dice, sucedió tal cosa. No, sucedió tal cosa interpretado por fulano. Pudiéramos ayudar a nuestros amigos a diferenciar historia e historiografía.
Bueno, hay un concepto de Halkin, un gran teórico de origen belga-francés, Leon Halkin, que él dice que la historia es realidad y conocimiento. O sea, la historia en realidad es la materia prima, los acontecimientos en sí. Y la historia conocimiento es la que producen los historiadores. Es decir, a la hora de la verdad, cuando uno escribe una opinión, uno desarrolla un análisis sobre el pasado, siempre lo hace desde el presente. Y es, en el fondo, es hasta autobiográfico de parte del mismo investigador, con todo el prurito de la objetividad, de los procedimientos técnicos, metodológicos, teóricos, que uno procura para que el discurso histórico-historiográfico pues, sea lo más preciso posible, lo mejor construido posible. Y después está el otro elemento que yo le doy mucho relieve, que es la calidad de la escritura. O sea, no es lo mismo presentar los acontecimientos, los datos de una forma caótica, sino que con arte, es decir, con calidad en la capacidad de expresar ese discurso. Entonces, mira, la historiografía es eso, es el debate entre los historiadores, son distintas opiniones de los historiadores con respecto a los temas que deciden abordar. Sí, la historia también es literatura, sin lugar a dudas, es escritura, ¿no? Pero claro, dentro de una visión teórica, filosófica, metodológica, que permite establecer una visión del historiador. Ahora, ¿por qué en América Latina en general, y en particular en Venezuela, por qué nos olvidamos del mundo hispánico? Son 3 siglos, 300 años, ¿no? Claro. Muchos autores piensan que ese olvido ha sido muy perjudicial para encontrar nuestro verdadero presente y nuestro futuro, ¿no? O sea, ¿cuál pudiera, especulando un poco, ser la causa de ese olvido consciente o inconsciente de nuestra historiografía del periodo colonial? Yo creo que ese tema es muy importante. De hecho, el trabajo mío, las investigaciones que yo he procurado desarrollar, es tratar de reivindicar la necesidad de incorporar a la historia venezolana el legado colonial hispánico. No de una forma apologética, sino de una forma necesaria y responsable, para reconocernos una identidad múltiple, completa, asumir todos los legados. Y yo considero que uno de los más importantes es el hispánico porque, bueno, ahí está el epicentro de la identidad del venezolano. Estamos hablando en español. Totalmente, así es. De hecho, Bolívar se va a casar en Madrid con una madrileña. Es decir, Bolívar, más que sentirse identificado con los ancestros autóctonos o con la presencia de los africanos esclavos que fueron mal traídos de África, él tiene una conexión directa con la cultura hispánica. Jurídicamente Bolívar nace español. Sí, claro. Sí, igual que todos los próceres. Todos son americanos españoles. Todos son americanos españoles. Entonces, por supuesto, el conflicto generó una ruptura, la guerra generó la necesidad pues, de repudio hacia lo hispánico. Entonces, bueno, la independencia nace y la nueva nación nace repudiando lo español, lo cual para mí es un error, genera graves distorsiones en lo que es el acontecer histórico, que a pesar de las rupturas hay una continuidad y que tiene que ser asumido, pues, o sea, sin ningún tipo de trauma, sin ningún tipo de complejo, ¿no? Alfonso Reyes, un autor importante mexicano, después aquí lo repitió Mariano Picón Sala, hablaba la vuelta de los galeones, la necesidad de que los galeones españoles, sí, que habían venido a buscar oro, nosotros los regresamos con la leyenda negra, alimentada, por cierto, por Inglaterra y los enemigos de España, pero que tenemos que regresar los galeones. Realmente son 3 siglos de identidad hispana que nosotros no podemos renegar de ella y que forma parte, como tú muy bien dices, de nuestra identidad. Algunas características del desempeño español en la guerra de independencia, ¿no? de lo que tú has estudiado, que pudiéramos resaltar, Morillo, o algún tipo de anécdota, el apoyo, mucho apoyo, poco apoyo desde España a esta política. Una de las tesis, una de las grandes conclusiones de analizar el proceso de la independencia, tocando el bando realista, es que la metrópoli abandonó el esfuerzo por reconquistar América. O sea, al comienzo, en 1810, primero el punto de partida de todo este proceso es 1808, cuando la Francia napoleónica invade España y deja España sin reyes. Ese va a ser el detonante de todos los procesos emancipadores en el continente americano, hispánico.
Y por eso hay un conflicto armado de baja intensidad entre provincias, unas partidarias de la monarquía, que ha sido descabezada, y otros partidarios de los caraqueños que el 19 de abril de 1810 deciden lanzarse primero a un proyecto autonomista y después un proyecto proindependentista. En 1814, de manera inesperada, Fernando VII retoma en España. Retorna a la y hay la reacción absolutista. Y se organiza una fuerza expedicionaria reconquistadora, cuyo comandante va a ser el pacificador Fernando Morillo. Pablo Morillo. Pablo Morillo, que en 1815 llega al oriente del país. Esa fuerza de 10.000 veteranos logra reconquistar toda Venezuela, llega hasta Bogotá y en principio tiene la aspiración de seguir progresando y reconquistar hasta llegar a Argentina, hasta el mismo Virreinato de La Plata. Pero no hay refuerzos, o sea, la comisión de reemplazo no tiene recursos. El esfuerzo militar por la cual se optó, en vez de la negociación, del acuerdo, algún tipo de negociación que pudiera permitir, bueno, vamos a conceder a los alzados, a los sublevados, a los rebeldes, algunas de las aspiraciones que ellos estaban optando y mantener algunos territorios. Autonomía sin independencia, algo. Que ese fue uno de los planteamientos, creo que del conde de Aranda, sí, a finales del siglo XVIII, sí, cuando proponía pues, una especie de virreinato con autonomía. Sí. Porque es que para lo del conde de Aranda, es decir, la política española apoyando a los rebeldes estadounidenses contra Inglaterra en el norte era una contradicción porque tenía sus propias colonias en el sur. Entonces, no hay duda que el esfuerzo militar no tuvo el apoyo necesario. Y una de las grandes conclusiones de la tesis, del trabajo sobre el tema de independencia, es que no hubo apoyo militar sostenido y permanente para garantizar el triunfo militar, aunque yo lo dificulto, dadas las circunstancias de que ya el movimiento había progresado mucho y el apoyo de los revolucionarios había crecido demasiado grande. Bueno, este es un punto importante, especialmente cuando en el último segmento toquemos la actualidad. O sea, la política exterior o la geopolítica mundial con respecto a la problemática interna de cada país, en este caso de Venezuela. Regresamos en el próximo segmento con Ángel Rafael Lombardi Boscán, director del Centro de Estudio Histórico de la Facultad de Humanidades y Educación de Luz. Necesitamos un espacio y ese espacio lo compartimos con otros. Por eso debemos juntos lograr vivir en armonía entre nosotros y con el ambiente. La Fundación Casa Común es una organización sin fines de lucro que busca incentivar la solidaridad, el respeto y los valores que nos fortalezcan como sociedad, así como promover el cuidado del medio ambiente. Síguenos en nuestras redes sociales. Súmate porque juntos hacemos más. Seguimos con La Gente Quiere Saber, con Ángel Rafael Lombardi Boscán, Premio Nacional de Historia del 2007. Con Ángel Rafael estamos conversando sobre, bueno, sus libros, sus investigaciones y cómo realmente la negación de España ha sido perjudicial y cómo se desarrollaron las guerras de independencia después de la expedición de Pablo Morillo, ¿no? Sí. En todo este proceso, la figura de Bolívar, tanto el Bolívar real como el Bolívar de la historiografía, que incluye el culto a Bolívar. Claro. El Bolívar real es un Bolívar muy interesante porque es un hombre voluntarista, es un militar, es un político que tiene un afán de figurar, de vencer, de triunfar, que yo creo que esa es su faceta más relevante, ¿no? De hecho, el decreto de guerra-muerte del año 1812, la gente dice que era para dividir los bandos. Yo creo que no, yo creo que es un mensaje a los propios partidarios. Mire, aquí el jefe, el caudillo, que los va a liderar a la victoria final soy yo. Ahora, Bolívar está casado con la derrota, o sea, siempre es derrotado. Por eso el libro se llama Estrategia de la Derrota. No, el libro Estrategia de la Derrota no tiene que ver con Bolívar, sino con la política imperial española de no acompañar, para la derrota. Claro, que no acompañó el esfuerzo militar. O sea, que a partir del año 1814 se apuesta por una salida militar represiva que no termina de ser apoyada desde la misma metrópoli porque América desapareció, porque España, la península, tenía una problemática particular y prácticamente el apoyo a través de pertrechos
que se pudieran trasladar a nivel de convoys en el océano, la flota española imperial prácticamente estaba desaparecida desde Trafalgar, en el año 1804. No, Bolívar es un hombre muy interesante. Bolívar está empeñado en siempre asaltar el centro del país, Caracas, Caracas, Caracas. Y Morillo se atrinchera en la costa, con una infantería prácticamente formidable. Bolívar tiene el apoyo del Páez, de los llaneros, en el sur. Entonces se establecen dos estrategias. La estrategia urbana de Morillo, atrincherado en el eje costero, urbano, y la estrategia de Bolívar, atrincherado en el sur, rural, y teniendo como base de apoyo y epicentro, que esto va a ser clave para la guerra, mantuvo un estatus que se va a romper en el año 1817 con la toma de Angostura por parte de Piar. Después viene el conflicto y la rivalidad entre Bolívar y Piar, que trae como consecuencia el fusilamiento de Piar, y Bolívar se asume la jefatura máxima. Angostura es muy estratégica, sí, la actual Ciudad Bolívar, porque es la vía por el Orinoco y el Delta a los territorios ingleses, sí, de Trinidad, donde venían hombres, pertrecho, logística, ¿no? Y al mismo tiempo conectaba con los llanos, que era la despensa, la comida. Claro. Y al mismo tiempo, vía Guárico, San Juan de los Morros, conectaba con el centro, que era el eje económico del país. O sea que realmente hay una visión geopolítica estratégica allí, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué este Bolívar, incuestionablemente importante en el proceso emancipador, monopoliza en muchos historiadores todo el proceso y terminamos en una independencia prácticamente, como dice Carrera Dama, amarrado a la cola del caballo Bolívar y el culto a Bolívar? Bueno, eso tiene que ver con el mito fundacional, el mito Bolívar. Bolívar, cuando muere, es un hombre repudiado por sus principales aliados. Páez le da la espalda en Venezuela, Santander le da la espalda en la Nueva Granada. Es un hombre que muere yéndose al destierro. O sea, la gloria de Bolívar es posterior a su muerte. En el año 1842, Páez siente la necesidad de que hay que revivir a Bolívar, de que la nueva identidad nacional, histórica, cultural, tiene que partir no de los ancestros autóctonos, porque son poco relevantes, aquí no hubo grandes civilizaciones como si la hubo en Mesoamérica, en Centroamérica y en la zona andina, con los incas y con los aztecas. Lo negro africano es poco relevante, de hecho se le despreciaba en ese momento. Entonces, y lo español, pues contra lo español se reaccionó, o sea, la independencia surge, una ruptura contra España. Por lo tanto, entonces había que recuperar a la figura que había concitado en vida en el momento del triunfo, porque el gran momento del triunfo de Bolívar, y esto es muy importante señalarlo, es Boyacá, en 1819. Cuando Bolívar toma Angostura, sigue intentando asaltar Caracas en el año 1818, pero en la famosa batalla de Semen es derrotado por Morillo. Morillo nunca perdió. Morillo tuvo el mérito, el gran mérito como jefe militar en mantener todo el eje costero norte venezolano libre de las distintas incursiones de los patriotas encabezados por Bolívar y sus aliados, Páez y compañía. Entonces Bolívar reflexiona de que no puede asaltar Caracas, entonces se tiene que ir hacia Bogotá y hace su movimiento estratégico militar más audaz, el más peligroso, el que no concitaba ningún apoyo. De hecho, Arismendi, cuando sale Bolívar a tramontar la cordillera y se dirige a la Nueva Granada, le da un golpe de Estado. Y Páez, que pudo haberlo acompañado ante la exigencia de Bolívar, tampoco lo acompaña. O sea, no entendieron la estrategia de Bolívar. No, Bolívar se le jugó el todo por el todo. Él dijo, si yo tomo Bogotá, debilito un sector, un flanco, en donde está apostado fuerzas débiles, donde estaba Barreiro. En cambio, Morillo tenía un dispositivo en el centro, alrededor de Caracas, sumamente blindado, sumamente robusto, ¿no? Entonces la estrategia inesperada da resultado. Se toma Bogotá y después de Bogotá se llega a Carabobo en 1821 y se toma Caracas. Entonces Bolívar, en ese momento, 1819 hasta 1824-25, es el rayo de la guerra, es el gran líder, el gran estratega de América del Sur, el Napoleón de América del Sur. Entonces Páez, ya muerto Bolívar en el año 1842, necesita recuperar la figura gloriosa de Bolívar y construye toda la identidad venezolana nacional sobre ese héroe, sobre Simón Bolívar. Y el resto lo hicieron los historiadores. Claro, por supuesto. El culto a Bolívar, que hay dos libros que recomendamos para estudiar el tema.
uno pionero de carrera de dama, el culto a Bolívar, y el otro de Pino Iturrieta, que se llama algo así como El Divino Bolívar. Bolívar. El Divino Bolívar. El Divino Bolívar. Hemos hablado de tus libros, tus investigaciones, pero evidentemente, como tú muy bien decías hace un rato, el historiador está en un presente, ¿no? O sea, hay un diálogo desde el presente con el pasado, el periodo que uno escoja, ¿no? En ese sentido, ¿cómo te ha ayudado estudiando el pasado a entender el presente? Bueno, no hay duda, pues decir, cuando uno estudia el pasado trata de ver la andadura, o sea, cuál fue el camino recorrido hasta llegar al hoy. Por supuesto, el estudio del pasado tiene muchas miradas, pero no hay duda que para entender la contemporaneidad actual, la problemática actual, nosotros somos hechura de ese pasado. Por ejemplo, la independencia nos prometió un proyecto moderno, nos prometió un proyecto republicano ciudadano, pero el siglo XIX contradijo ese proyecto. Y solamente con la llegada del petróleo en las primeras décadas del siglo XX pasado y con el albor de la democracia, primero en el 45 y después en el 58, el proyecto modernizador intentó desarrollarse en Venezuela y creo que hubo importantes logros, sobre todo en el ámbito educativo, en el ámbito universitario, en el ámbito cultural, en el ámbito urbano. Pero el militarismo, que es una rémora de la independencia, siempre ha atentado contra ese proyecto republicano y modernizador. Entonces, yo creo que en este momento en Venezuela tenemos otra vez ese debate, o sea, volver a recuperar la necesidad de volver a aspirar a esa modernidad que el militarismo y aspectos de la premodernidad nos niegan la posibilidad de alinearnos a los países del primer mundo. Yo creo que es una aspiración legítima y no creo que debemos renunciar a ello. Hay dos ideas que me gustaría seguir conversando sobre ella. Una, la emancipación, la independencia, fue un proyecto civil, de independencia civil con protagonista civil. De hecho, en la Capilla Santa Rosa de la Universidad de Caracas, donde se firma el acta de independencia, ¿no? Y después de la guerra, lo convierte en un acto militar. Y en segundo lugar, el contexto internacional de todo hecho histórico nacional. Regresamos para seguir conversando estas cosas en el próximo segmento. Charcutería y Víveres La Chinita, donde encuentras todo lo que necesitas. Estamos ubicados en el barrio La Chinita, en la calle 113, frente al ambulatorio La Chinita. Seguimos con Ángel Rafael Lombardi Boscán, Premio Nacional de Historia en el año 2007, otorgado por la Academia Nacional de la Historia y director del Centro de Investigaciones Históricas de Luz. Dejábamos en el aire dos preguntas. La independencia como un proyecto civil y el contexto geopolítico internacional del proceso emancipador. Mira, la independencia nace como proyecto civil, pero de hecho Bolívar y todos los militares vienen del mundo civil, es decir, no tienen Este dato es muy importante, ¿no? O sea, ninguno de ellos es militar de carrera, sí, de formación ni de profesión, son civiles que la circunstancia lo convierte en militares. Claro, y ellos mismos se autonombran generales y ellos mismos designan los distintos ascensos. Es decir, el criterio profesional prácticamente no existe durante la guerra de emancipación. Ahora, fue una guerra sin regulaciones, fue una guerra brutal, fue una carnicería. Y yo creo que eso hay que empezarlo también a revisar. Es decir, la independencia se ha exaltado y terminamos exaltando la muerte, cuando en realidad hay que exaltar la paz, hay que exaltar valores que tienen que ver con la convivencia, que tienen que ver con la ciudadanía, que tienen que ver con la modernidad, que tienen que ver con la vida, a favor de la vida. Y la guerra ocultó el proyecto original de Declaración de Independencia, que era un proyecto muy moderno, o sea, un proyecto liberal, de república liberal, dentro de los patrones de la época, básicamente el republicanismo norteamericano y el republicanismo europeo, básicamente francés,
con un concepto moderno del Estado y la sociedad, y realmente ese a mi juicio ha sido el gran olvido, ¿no? El gran olvido después de la independencia, que la realidad, la vorágine del atraso, la incultura, las guerrillas, la guerra civil, las llamadas, mal llamadas revoluciones, ocultó que realmente lo que hace progresar un país es el proyecto civil, Claro. que es lo que a mi juicio deberíamos estar retomando, ¿no? Bueno, eso también explica las inconstancias con respecto a los proyectos constitucionales. O sea, Claro. hemos tenido 30, 40 constituciones desde el año 1810, pues, 1811, que fue la primera constitución después de la independencia el 5 de julio. Volviendo a la otra inquietud con respecto al apoyo internacional, la geopolítica internacional, no cabe la menor duda que la independencia se logra, se culmina, cuando se estancó el conflicto civil interno, el conflicto armado interno, se destranca con el apoyo internacional. Y no solamente Bolívar, primero lo va a intentar Miranda, que es el gran precursor de la preindependencia. Miranda organiza su expedición en el año 1806 para invadir Venezuela desde los Estados Unidos. Y después, cuando está operando en el Caribe, tiene el apoyo inglés. Y si bien no prosperó esa invasión, llega a la vela de Coro, no consigue el apoyo, pero en ese momento queda en evidencia de que hay apoyo internacional. Bolívar también lo va a obtener después que se libera Angostura en el año 1817, y es lo que se conoce como la Legión extranjera, la Legión británica, en donde... Que fue clave en Carabobo, ¿no? Total. Y en casi todo el proceso de campaña. De hecho, Marx, en su entrada, en el artículo en una enciclopedia que le dedica a Simón Bolívar, él no le concede méritos a Bolívar ni a los venezolanos, a los americanos partidarios de la independencia. Él dice, la tesis de Marx, la conclusión de Marx, es que la independencia se logra por la ayuda de la Legión extranjera. Entonces sí, claro que sí, es decir, yo creo que eso está muy presente. Pues, es decir, sin Inglaterra, sin Estados Unidos, sin quizá la propia Francia, sin Holanda, que tiene interés importante en el Caribe, quizá el proceso emancipador hubiera sido muy cuesta arriba, ¿no? Lo irónico de esto es que los ingleses, es decir, ninguna ayuda internacional es desinteresada. Inglaterra se cobró con el Esequibo su ayuda a Venezuela. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Es que yo creo que eso es muy importante. Yo siempre he sostenido que los venezolanos somos muy ingenuos en materia geopolítica, especialmente después de ese siglo XX edulcorado, petrolero, de renta petrolera, como si no hubiera tragedia en la historia, ¿no? Realmente estamos en un contexto internacional. Ningún país da nada de gratis, ni ningún país se interesa por otro país si no tiene un interés particular. Y que haya interés extranjero en las crisis históricas, eso es absolutamente real y universal. La historia venezolana lo comprueba claramente, ¿no? Hemos hablado de los procesos emancipadores, porque hablar de independencia, a mi juicio, es reducirlo. Entonces, proceso emancipador, en donde el primero fue el de Haití, 1804, y el último, el de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, 1898. De tal manera que el siglo XIX puede ser calificado el siglo de los procesos emancipadores o de la descolonización. Yo creo que de la descolonización, básicamente, o sea, porque dio nacimiento a nuevas naciones. Lo lamentable de esto es que mientras que los Estados Unidos tiene un proceso paralelo al de los países hispanoamericanos, aquí hubo una balcanización. Mientras que Estados Unidos fue creciendo y fue consolidando geopolíticamente desde un destino manifiesto, un proyecto de crecimiento y de expansión poblacional y territorial, nosotros nos fuimos empequeñeciendo. O sea, la Gran Colombia, que era un proyecto interesante desde el punto de vista geopolítico, queda abortado por el mismo Páez, queda abortado por el mismo Santander, y con la muerte de Bolívar acaba, ¿no? Entonces, realmente, mientras que los Estados Unidos, pues esos son dos procesos que se pueden estudiar de forma paralela, ¿no? Mientras que Estados Unidos se engrandeció, nosotros nos empequeñecimos. Sí, Luis Castro Leiva, fallecido, historiador, él tiene un libro pequeño, muy interesante, La Gran Colombia como ilusión ilustrada. Yo creo que el grave problema nuestro es que nosotros somos medievales, nominalistas. Decretamos en el papel una buena idea, pero nos olvidamos que hay que implementarla. Los Estados Unidos, o sea, proyectó una expansión territorial, pero sobre exploración,
construcción de ferrocarriles, ríos navegables, o sea, Claro. de manera práctica. Continuamos en el próximo segmento conversando con Ángel Rafael Lombardi Boscán. Para sentirte bien, no basta con un buen régimen alimenticio, debes tener un buen régimen de ejercicio. ¿Y qué mejor lugar que Aloft Gym? Un gimnasio con las máquinas más modernas y actualizadas, un personal de entrenamiento altamente profesional. En Aloft Gym encontrarás distintas actividades adaptadas a tu necesidad. Estamos ubicados en el centro comercial Flamingo Beach, en Isla Dorada. Para mayor información, puedes contactarnos a través del teléfono 0261-744-4708. Bueno, ya en la parte final del programa, en La Gente Quiere Saber, con Ángel Rafael Lombardi Boscán, historiador. Hemos venido conversando sobre sus investigaciones, sus libros, enmarcados dentro de los procesos emancipadores, y hemos destacado temas de interés, o sea, la situación, la negación de España, la inconveniencia de negar 3 siglos de historia venezolana y americana, la independencia como un proceso complejo en donde el factor internacional jugó un gran papel, un papel importante, cómo el proceso emancipador comienza siendo un proyecto civil y termina en una guerra y cautivo del militarismo o una visión militar de la independencia, y cómo realmente llegamos a nuestra época en donde Venezuela ya no puede seguir viviendo del crédito de Bolívar ni del crédito de la independencia. Es decir, es un país como toda sociedad que tiene que mirar hacia adelante, ¿no? Y evidentemente en el siglo XX tuvimos grandes éxitos. Para Manuel Caballero fue el siglo de la paz. Sí. El siglo XIX fue un siglo de guerra, bueno, fue el siglo de la paz. En segundo lugar, gracias a la renta petrolera logramos un proceso de modernización acelerado, importante, ¿no? Donde surgieron las clases medias profesionales, el mundo urbano, etcétera, etcétera, ¿no? Pero arrastramos 2 rémoras, el populismo y el militarismo. Sí. ¿Cómo está marcando el populismo y el militarismo la actual coyuntura? Desarreglo total y absoluto. El venezolano lo que quiere es recuperar la normalidad. O sea, volver a tener servicio, volver a tener país, volver a tener calma, volver a tener trabajo, que el trabajo sea valorado, el trabajo de los profesionales, el trabajo de los asalariados, volver a confiar en el país, en el cual nosotros no tener que pensar que tenemos que irnos. O sea, no todo el mundo se quiere ir y no todo el mundo se puede ir. Queremos volver a recuperar al país. Yo creo que esa es la onda de la mayoría de los venezolanos. Nos sentimos que estamos viviendo en una sociedad muy hostil, una sociedad que pareciera que nos quiere echar, que nos quiere sacar de aquí, donde cada día, sin ser extranjeros, nos estamos sintiendo un poco más, cada vez más extranjeros, sin serlo, y eso es un drama, es una tragedia histórica. Y uno también está aprendiendo esto a fuerza de golpes, porque uno como historiador antes veía estos procesos en los libros, y uno nunca los sintió, uno nunca los padeció, ahora uno lo está padeciendo. Pero no hay duda que somos actores, somos protagonistas, somos ciudadanos, somos venezolanos comprometidos con nuestro país, y queremos volver a recuperar esa normalidad que se ha perdido. El historiador, la historia como disciplina, ¿puede ayudar en estos tiempos? Yo estoy convencido que sí. O sea, si el historiador, en primer lugar, trata de explicarle a la gente que está en el presente el por qué se ha llegado a este desarreglo. Y tú mismo acabas de señalar 2 aspectos de este drama, el populismo y el militarismo. Yo creo que podemos incorporar otros elementos, por ejemplo, la recurrencia de la pobreza, de la miseria. Yo creo que a pesar de que hubo bonanza petrolera, es una contradicción que hubo bonanza petrolera y no se atendió el tema de la pobreza, siempre se mantuvo. Y podemos agregar otros muchos elementos, por ejemplo, el elemento educativo, el elemento cultural. Yo considero que está demostrado que los países que en este momento son líderes en la historia de la humanidad, que están dentro de la historia, de acuerdo a Hegel, hoy pudiéramos decir, según esa axioma de Hegel, que Venezuela está fuera de la historia, han
la razón principal de sus éxitos es que poseen sistemas educativos, tanto universitarios como no universitarios, de alto nivel. Pues en Venezuela nosotros tenemos que volver a recuperar eso. Hoy en día nuestras universidades están por los suelos, están prácticamente con una deserción masiva de su capital humano. Y todo eso hay que revertirlo definitivamente. Sí, Ángel Rafael es egresado de la Universidad del Zulia, como todos nosotros, y es profesor. Sí. Y tiene una responsabilidad de representación en el Consejo Universitario de Luz. Realmente el problema universitario dentro de la problemática general es muy grave, ¿no? Ahora, ¿en Luz se particulariza o dentro de las autónomas hay unas universidades que han manejado mejor la crisis o peor? Yo creo que la crisis de todas las universidades autónomas es común, es bastante común, porque compartimos la misma problemática, un presupuesto totalmente disminuido, una infraestructura que no tiene ningún tipo de mantenimiento y una deserción. Deserción porque el gran problema de fondo común que todas las universidades autónomas públicas venezolanas compartimos es la depreciación del salario. O sea, nosotros a todos los universitarios prácticamente nos pusieron a ganar salario mínimo. Y es una locura. A todo el mundo. A todo el mundo. Es una locura porque un profesor universitario en Colombia promedio son $2.000 a $3.000 con la máxima titulación. Y aquí en Venezuela, un profesor universitario en los años 80 titular ganaba entre $2.000 y $3.000. Bueno, hoy un profesor titular gana $10. Entonces, eso explica... que es mi jubilación. No, y también se ha atentado contra las prestaciones sociales, se ha atentado contra los beneficios socioeconómicos. Hoy en día un profesor universitario, si se enferma, prácticamente es condenarse a morir, porque no tiene los medios para atender su problemática de salud. Hay universidades privadas que están un poco mejor, por ejemplo la UCAP, la Universidad Católica Andrés Bello, ha logrado dentro de todo este marasmo de mantener una función operativa más acorde con sus fines, con sus propósitos, con sus metas, con sus objetivos, pero no es el caso de la mayoría de las universidades. Hoy en día el proyecto universitario, yo digo que está aparcado. Otra ironía o una contradicción, la llamada izquierda venezolana fue la gran protectora de la autonomía universitaria. Y en la Constitución actual, del 99, se eleva a rango constitucional. Bueno, yo tengo 50 años en el mundo universitario. Nunca se había maltratado tanto. De hecho, él se eliminó la autonomía universitaria como en este momento. Sí, bueno, esas son las cosas paradójicas, irónicas. Yo tengo compañeros, amigos, bueno, que todavía siguen militando en este proyecto que ellos dicen que es de izquierda. Yo creo que no es de izquierda, creo que es un proyecto militarista, creo que es un proyecto totalitario, autoritario, hegemónico, primitivo, brutal, represivo y, bueno, unos ingenuos, pero que son una minoría y las otras por oportunismo, meramente. Bueno, para terminar este programa, que realmente ha transcurrido para mí velocísimo, o sea, muy rápido, queremos estar acompañando a Ángel Rafael, su esposa Corina del Valle, Moratinos, y su hijo mayor, Ángel Eduardo Lombardi Moratino, estudiante de arquitectura, y decía que se va a envidiar el otro hijo, que tiene 14 años, pero Alejandro Rafael. Alejandro Rafael, que está en el liceo. Así que bueno, yo quería darle las gracias a Ángel Rafael por acompañarnos, que siga en esa vena de producción intelectual, y a su familia, y que es mi familia, agradecido por el acompañamiento siempre. Gracias a ustedes y hasta el próximo domingo. Pero terminamos el programa con palabras de Ángel Rafael. Yo quiero agradecer a mi padre, al padre Ángel Lombardi, rector de la Universidad del Zulia, rector de la UNICA, esta oportunidad, esta invitación testimonial que tanto énfasis me hizo, y yo le estoy muy agradecido pues por la oportunidad de compartir con él, bueno, y que mi familia me está acompañando. Bueno, gracias a todos, hasta el próximo domingo.